¿Qué tal, mi gente? Esto es Coaches por Nosotros TV. Contigo, nuestros coaches de impacto, Higinia Olivares. Buenas noches. Celestino Rivera. Un placer, saludos. Raquel Silva. Hola, encantada. Y una servidora, Coach Betania Escoto. Y tu participación, por supuesto, la cual es muy importante. Así que envíanos tus comentarios y tus preguntas. Tema de hoy: manejo de emociones en la empresa. Nos plantea el tema nuestro coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional, psicoanalista, conferencista, el doctor Alfredo Carrasquillo. Adelante, coach, hagamos que suceda. Muchas gracias, Betania, y un saludo a los colegas que nos acompañan. Lo que quiero es compartir algunas ideas muy rápidamente para que podamos conversar, que es la riqueza de este espacio. Yo creo que, en primer lugar, es decir que a raíz de la pandemia y sobre todo por sus consecuencias, estamos en un escenario de mucha incertidumbre y un escenario para todas las generaciones vivas hoy inédito, ¿verdad? Es algo que no habíamos vivido antes y que va a tener y está teniendo y ha tenido unas consecuencias muy duras para el mundo de las organizaciones, ¿verdad? Y eso entonces se traduce en retos inmensos para las figuras de liderazgo en muchas de estas empresas, que es algo, digamos, con lo que yo estoy muy vinculado, porque es el trabajo que como coach ejecutivo hago, el de acompañar a líderes y ejecutivos en el trabajo de ir viendo cómo pueden ser más efectivos en su labor de dirigir y cuidar a otros en los equipos, ¿verdad? Y en momentos de incertidumbre como este, donde las emociones están a flor de piel, yo digo que la labor de los líderes es idéntica a la labor de los asistentes de vuelo en los aviones, ¿no? Yo por muchos años tuve que viajar con mucha frecuencia a Sudáfrica. Era un viaje de 17 horas non-stop hasta Johannesburgo, 24 horas sin parar de regreso a Atlanta. Y cuando uno está tantas horas sobre el mar y en el aire y oye cualquier ruido en la cabina, pues se asusta, ¿no? Pero yo no le tengo miedo a los aviones. Yo lo que hacía era que cuando oía un ruido miraba a las azafatas, a los asistentes de vuelo, y si ellos estaban tranquilos, chilling, sirviendo vino, la comida, hablando, pues yo seguía durmiendo, leyendo, viendo la película que estuve viendo. Pero en una ocasión, cruzando de Atlanta a Johannesburgo, hubo un ruido bastante feo en la cabina y vi a las azafatas poner cara de angustia y preocuparse. Y obviamente en ese momento yo también me preocupé. Por suerte estoy aquí, quiere decir que no pasó nada grave, pero comparto esta anécdota porque en una coyuntura como esta, los líderes y las lideresas en las empresas son como las asistentes de vuelo. Los equipos de trabajo van a estar mirándoles, observándoles, y del modo que los líderes gestionen y manejen sus emociones va a ser el impacto que van a tener en el resto del equipo. Así que un líder, además de ser un Chief Executive Officer o un presidente, podríamos decir que es también un Chief Emotional Officer en coyunturas como esta, ¿verdad? Es la persona que de alguna manera crea las condiciones emocionales para eso. Y ustedes como colegas saben muy bien que uno de los conceptos centrales en el mundo del coaching es el concepto de estructura de interpretación, ¿verdad? Ese lente a través del cual nosotros vemos la realidad, que define nuestra percepción de las cosas, define el observador que nosotros somos de la realidad, pero define también un poco las emociones a través de las cuales nosotros construimos, interpretamos, entendemos las cosas. Y si los líderes están todo el tiempo narrando una realidad a la que se acercan desde unas emociones poco saludables, ¿verdad? Cuando mi generación decía, por ejemplo, sea mi vida gris, o la generación de mi hija dice que mal me va, pues obviamente el día promete bastante y no precisamente cosas buenas, ¿no? Entonces, esta es una coyuntura por su incertidumbre y por la carga emocional, donde es importante que los líderes manejen con mucho cuidado esos pensamientos y esas emociones que les pueden llevar a decir cosas que creen un ambiente emocional en la empresa que no sea conducente ni a la serenidad ni a la confianza, ¿verdad? En otras palabras, que parte de la labor que como coaches en una coyuntura como esta tenemos que acompañar y que los líderes deben hacer es cuidar muchísimo
esos saboteadores internos, esas creencias limitantes, esas emociones que les descarrilan en momentos como este y que pueden dificultar el que hagan una labor como la que se requiere, ¿verdad? En momentos tan críticos como los que estamos viviendo, ninguna dimensión de nuestros líderes es más importante como esa que llamamos el liderazgo de ellos mismos, el liderazgo de sí mismo, ¿verdad? Que tú no puedes liderar a otros, liderar equipos, liderar procesos, resultados o cambios si no lideras primero tu propia vida, si no eres capaz de hacer lo que los argentinos llaman el jinetear tu propia vida, ¿verdad? El llevar un poco las bridas de la propia vida, que no implica reprimir ni contener emociones, sino autorregularlas, gestionarlas, manejarlas, ¿verdad? Porque coyunturas como esta hay miedo, hay susto, hay preocupación, hay tristeza, hay duelo por pérdida. Todo eso son emociones legítimas que hay que experimentar, ¿verdad? Y hay dignidad en todas ellas, ¿no? Pero saber que una cosa es lo que tú estás experimentando y otra cosa lo que como líder vas a proyectarlo a tu equipo de trabajo, ¿verdad? La expresión que tenemos en Puerto Rico es que a veces hay que llevar la procesión por dentro, ¿verdad? Usted como líder no puede estar ventilando frente a su equipo de trabajo las cosas porque usted tiene una responsabilidad de cuidar a su gente, ¿verdad? Y esto conecta con un tema que le escuchaba a la exalcaldesa de Madrid hace unos días sobre la ética de los cuidados, ¿verdad? Que en este momento y en coyunturas duras y difíciles como esta, la responsabilidad de los líderes es cuidar a su gente y cuidarse ellos mismos, ¿verdad? Y que en estos momentos en que trabajamos por vías como estas, de manera remota, el cuidado de otros pasa por una comunicación cada vez más importante, que debe ser cada vez más consistente, que los esfuerzos de comunicación con la gente, de transparencia, de decirle a la gente, adquieren una centralidad mayor, ¿verdad? Porque en la medida en que las cosas están claras y uno maneja las emociones de manera efectiva, uno reduce las interferencias que afectan el buen desempeño de nuestra gente. Si recuerdan, como estoy seguro que recuerdan, esa expresión del colega Tim Galway cuando elaboraba la fórmula de que nuestro rendimiento es igual a nuestro potencial menos las interferencias, ¿no? Pues si dejamos que aumenten las interferencias, nuestro potencial se reduce y en consecuencia nuestro rendimiento, nuestro desempeño también, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos asegurar como líderes y en nuestro equipo de trabajo que vamos reduciendo esas interferencias para asegurar que, como decían dos colegas de McKinsey en un artículo estupendo que publicó esta mañana y que compartí por ahí en las redes sociales, la responsabilidad de los líderes hoy, con esto termino, es mover a los equipos del miedo a la esperanza, ¿no? Que es asegurar que nosotros podemos en las organizaciones y en las empresas para una gestión efectiva de las emociones, movernos del miedo que es comprensible, que provoca un momento como este, a la esperanza, teniendo como referentes momentos difíciles que hemos vivido en el pasado, ¿verdad? Hoy compartí con unos colegas españoles y todos recordaban la crisis de la burbuja inmobiliaria. Cuando comparto con los colegas de Puerto Rico, todos recordamos el huracán María, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra historia personal y profesional. Hablábamos antes de comenzar de los terremotos en el sur de Puerto Rico. Es decir, todos tenemos recuerdos de momentos difíciles que logramos sobrepasar y logramos manejar y logramos salir adelante. Podemos aprender de esas experiencias para pues, lograr ser más efectivos. Así que me detengo ahí porque un poco lo que Betania me pidiera que pudiera dar algunas ideas. Puedes continuar un poquito más si quieres. Tenemos la flexibilidad. Está tan interesante, tenemos la flexibilidad. Sí, no, lo que quería era un poco hacer embocadura, poner sobre la mesa algunas cosas, pero teniendo obviamente a cuatro estupendos colegas aquí, seguramente comentarios que pueda haber de quienes nos escuchan. Lo dejo ahí inicialmente para escuchar reacciones de ustedes y seguimos dialogando, si les parece. Bueno, antes de pasar a conversar con los coaches, quiero saludar a Rafaela Escoto, que está con nosotros y nos saluda, a la periodista Dominga Valdés. Gracias, manita, por estar ahí. Lisette Santana. Vamos a ver qué nos dicen nuestros coaches acerca de este tema tan interesante del manejo de las emociones en la empresa. Oye, Alfredo, cuando Edward Deming escribía que el líder trabaja con el sistema,
y los empleados trabajan dentro de un sistema, lo que él implicaba que el empleado no necesariamente tenía control del sistema y sí el líder tenía control del sistema y lo podía transformar. ¿Cómo tú podrías interpretar esto desde la perspectiva de, si estás de acuerdo, ¿verdad? Desde la perspectiva del control emocional, en la medida en que el líder es el que tiene el control del sistema? Sí, yo creo que las aportaciones de Deming y todas las aportaciones de quienes propusieron una mirada sistémica de las organizaciones siguen siendo hoy súper valiosas, ¿verdad? Y comprender los sistemas como las interrelaciones entre todos los elementos de los subsistemas organizacionales son vitales. Sin embargo, yo diría que hoy, y en coyunturas como esta, Celestino, más que la interacción respecto a sistemas, es entender el rol del líder como constructor de relaciones, ¿verdad? El liderazgo tiene más que ver con la gestión de las relaciones que con la gestión de los sistemas, ¿verdad? No estoy menospreciando la importancia de los sistemas, pero creo que en este momento es más un tema de cómo gestiona los vínculos y las relaciones entre gente que está tal vez trabajando remoto, gente que está teniendo que conciliar lo personal y lo familiar en espacios domésticos muy pequeños, tal vez cuidando personas de la tercera edad, con niños que no están en la escuela, teniendo dificultades para desconectarse, donde hay un montón de factores que complican el trabajo y que además hacen que haya sensación de fragmentación porque estamos en espacios distintos. Todo eso es un tema relacional, ¿verdad? Que a mí me parece que la labor ahí de los líderes es vital. Tremendo. Así que el tema de la inteligencia emocional entra ahí de una forma bastante protagónica, ¿no? Porque la inteligencia emocional, es decir, esa capacidad para manejar las emociones propias y lidiar con las del otro de una forma eficaz, es necesario, es sumamente necesario para un líder poder guiar, ¿verdad?, a su gente en su empresa y desarrollar una organización emocionalmente inteligente, si así se puede decir. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Eso es vital en dos de las dimensiones de la inteligencia emocional que se convierten en centrales en esto que estamos conversando. Uno es la autoconciencia, cuánto ese líder o esa lideresa se conoce a sí mismo, a sí misma, entiende las reacciones emocionales y los riesgos de descarrilamiento que lo que está pasando le provoca y cómo va desarrollando la capacidad para la autorregulación, el manejo y la gestión de sus emociones. Pero una segunda dimensión en lo que traes de la inteligencia emocional, igualmente o más importante, que es la de la empatía. Es el comprender que no hay dos personas en la empresa que compartan la misma estructura de interpretación. Por lo tanto, cada otra persona que es parte de tu equipo va a estar viviendo, experimentando lo que está ocurriendo de una manera distinta. Y tienes que tener la capacidad, como bien, de ponerte en el lugar del otro, de pedir al otro sus gafas con los que ve el mundo para tú verlos desde ese lugar y entender que las cosas están complicadas. Una de las cosas que los líderes me dicen es a la que más tiempo le han dedicado en los últimos 3 o 4 meses, ha sido escuchar las dificultades y no es jugar a ser terapeutas, son supervisores, son líderes, pero dar espacio a que la gente plantee las cosas es parte de lo que cuidar al equipo, cuidar a los otros implica, ¿no? Que empieza a generar meses después fatiga por compasión, ¿verdad? En nuestros líderes, o sea, los líderes se agotan porque están escuchando muchas dificultades y se traducen... Que ya de por sí tienen las suyas. Claro, entonces eso, pero es parte del precio que se paga por ejercer un rol de liderazgo, ¿verdad? Viene con el paquete. Ahí tienes toda la razón, la inteligencia emocional es medular. Sí. ¿Algo más que quieran añadir nuestros coaches? A mí me gustaría argumentar algo y obviamente pues como mi nicho es más hacia la educación, todo esto que Alfredo ha dicho es tan aplicado a la parte educativa que el maestro, o sea, yo pienso que en la empresa el líder se ha convertido en un maestro y entiéndase desde la perspectiva de
manejo de emociones, porque el maestro cuando se para en la sala de clase, aunque esté sufriendo, tiene que enseñar, tiene que educar, no puede decirle a los niños lo que le está pasando porque no es una realidad. Así que basándonos en ese modelo, el manejo de emociones tiene que empezar desde la escuela. Ya cuando lo tenemos en la empresa es mucho más difícil, y yo entiendo que estas teorías de manejo de emociones, como se maneja en la industria, debemos empezarlas a aplicar dentro de las escuelas. La academia tiene que aprender a aplicar las estrategias de la industria de trabajo en equipo, de trabajo de desarrollo de líderes dentro de la sala de clase, con los estándares educativos, con las inteligencias múltiples, con el desarrollo de exámenes, con la planificación académica, porque es lo que nos toca. Es lo que realmente nos toca. Yo creo que el reto mayor está para que haya una efectividad dentro de la industria. No solamente tiene que empezar la universidad, sino también tiene que empezar desde la escuela. Y entonces esos currículos académicos hay que empezar a implementarlos y hay que empezar a añadir este tipo de cursos. Y yo no creo que debemos eliminar uno para poner otro. Yo lo que sí creo es que todas las clases deben tener de este tipo de filosofía y de teorías para que entonces podamos desarrollar líderes, porque honestamente el desarrollo de liderazgo viene desde esa perspectiva. O sea, nosotros los líderes no los podemos desarrollar a fuerza de memoria. Tenemos que desarrollarlos desde pequeños, dándoles responsabilidades y manejando situaciones como si fuéramos a solucionar problemas en una empresa, como si fuéramos a ser los grandes políticos y grandes administradores del mundo. Y no podemos minimizarlo. Entonces, lo que yo veo, la dificultad, ¿verdad? Humildemente que yo veo dentro de las escuelas, no solamente de Puerto Rico, a nivel anglosajón, es que estamos limitando a nuestros estudiantes a solamente resolver problemas matemáticos, científicos, que solamente están en los libros. No estamos dando destrezas de vida más allá de lo que pueda ocurrir en una pelea de la escuela o una convivencia de la escuela. El mundo tiene otras cosas que están fuera del plantel escolar, es mirar detrás del portón. Entonces, de ahí yo creo que es que empiezan estos líderes a desarrollarse y yo creo que esa va a ser la efectividad y el reto social para que tengamos empresas de mayor éxito. Fíjate, eso solamente quería argumentar eso, no sé si están de acuerdo conmigo. Totalmente. Lo que me parece es que, y me encantaría escucharte sobre eso, pone sobre la mesa un desafío y creo que es el siguiente, que hasta ahora hemos pensado que la urgencia que ha provocado esta emergencia es educar a los profesores y a los maestros en las tecnologías, en las aplicaciones, en el uso de la computadora, en la educación a distancia, cuando yo creo que lo más urgente es que los maestros y los profesores sepan acompañar a los estudiantes en este momento. Totalmente de acuerdo. Un tema técnico, eso también es importante, sino un tema de cómo repiensan su rol para ser acompañantes, ¿verdad? Para ser mentores y para educar para la vida, ¿no? Y yo creo y temo y me preocupa que la mayoría de nuestros educadores, y yo lo fui por 20 años, así que levanto las manos, no estamos ni están preparados para eso. Sí, es un gran reto, definitivamente es un gran reto el que tenemos y el que presentamos, y que yo creo que en esto, Alfredo, la industria también puede ser parte de ese gran desafío, porque podemos ayudar a la escuela a lograr ese gran desafío, porque la industria es la que también nos necesita buenos líderes. Así que la industria no puede estar aparte, a veces la siento desligada de ese compromiso social, y es bien importante que la industria también se involucre. De acuerdo. Sí, y la empresa me preocupa. Si me permiten, yo pienso que son... A ver, adelante. Pero me parece también que además de estar buscando todo eso afuera, también podemos, ella está hablando de los niños, ¿verdad? Y tanto los niños como los adultos tenemos que aprender a hacer pausas, a respirar y a buscar dentro de nosotros muchas de esas cosas que nos causan angustia, identificando nuestros pensamientos y así poder trabajar con nuestros pensamientos que a fin de cuentas se convierten en nuestras emociones. Y yo pienso que seríamos como que una manera de manejar todo eso, desde mi punto de vista, yo lo empezaría desde ahí.
Oye, Sí. Alfredo, ¿cuál ha sido? Perdón, tú ibas a comentar, sí, perdona. No, bueno, lo que quería simplemente era reaccionar a eso último, que estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que tenemos en contra nuestra algo del momento histórico que estamos viviendo, y es que, no sé si estarían de acuerdo conmigo, pero hay una presión inmensa para que los seres humanos de todas las edades vivan en la ilusión del bienestar permanente, ¿verdad? Como que hay que estar siempre felices, hay que estar bien. Y entonces incluso la psiquiatría insiste en que tan pronto la gente da señales de tristeza, ya hay que diagnosticarlo y hay que medicarlo. No, como dice un gran colega argentino, Jorge Alemán, hay dignidad en la tristeza, no hay ningún problema en sentir emociones, claro. hay que vivirlas, hay que honrar esas cosas. Pero Sí, obviamente sí. no dejarnos que nos descarrilen, ¿verdad? Entonces es como por eso es que hablamos de un tema de gestión o manejo de las emociones. Perdón, Celestino. Sí, es que quería saber cuál es tu experiencia. Te voy a decir cuál ha sido la mía en términos del coaching empresarial. Es bastante cuesta arriba llevar a ese líder a que internalice el hecho de que él tiene un equipo, pero además de un equipo, tiene individuos, ¿ves? Y que son seres humanos esos individuos y que cada uno de ellos tiene su personalidad y tiene sus destrezas y tiene sus habilidades y tiene sus debilidades y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese peso tradicional en la gerencia, en donde se reúne a la gente y a todo el mundo se le da un discurso y mira, aquí hay ausentismo y a todo el mundo se le trata de esa misma manera, el romper con esa tradición a mí se me ha hecho bastante cuesta arriba. Yo sé que hay un elemento de costumbre ahí, ¿verdad? Y todo eso, pero quería saber cuál es tu experiencia desde esa perspectiva de tú llevar a ese gerente a que establezca un lazo individual con cada uno de sus ventas, de alguna manera una discriminación, ¿verdad? Desde una perspectiva positiva. Claro, sí, es uno de los grandes desafíos donde yo creo que se prueban quiénes son gerentes y quiénes son líderes, ¿verdad? Entendiendo por eso que aquellos que son gerentes son la gente que tiene competencias que son muy importantes para la operación, para manejar una cantidad de procesos en la empresa, pero no necesariamente tienen las competencias que hacen falta para motivar e inspirar gente, ¿no? Y que estamos en una época, por los cambios generacionales y cambio de mundo, ¿verdad? De perspectiva de mundo y de época, que ya el liderazgo no es por intimidación ni por instrucciones, sino por inspiración. Y eso requiere una dimensión de liderazgo que va más allá de las funciones gerenciales tradicionales, ¿no? Entonces, cuando tú logras en los procesos de coaching hacerle ver, ¿verdad? Lograr que un líder vea esta dimensión del liderazgo más allá de las funciones gerenciales tradicionales, se abre a un mundo de posibilidades que de primera intención no sabe manejar, pero empieza a construir o articular respuestas para justamente entender que como líderes son responsables de cuidar un equipo para asegurar que los comprometen, que los mantienen motivados. Y eso, por ejemplo, pasa porque conozcan a su equipo de trabajo, conozcan qué los motiva, conozcan la dimensión humana de la gestión, ¿verdad? O sea, de que lo que hay ahí no son máquinas, sino son personas que tienen corazón, que tienen preocupaciones, que hay cosas que le hacen brillar los ojitos. Y entonces lo fascinante es que incluso gente que viene de aspectos muy técnicos del negocio, que uno diría no tienen para nada estas llamadas destrezas blandas desarrolladas, no solo las desarrollan, sino que al ver el efecto que tiene en mejorar los niveles de compromiso y desempeño de la gente, reconocen su importancia y se entregan a esa dimensión, ¿verdad? Y tienes toda la razón, ¿no? O sea, es entender que no se trata de liderar únicamente equipos, sino también de liderar personas a título individual. Entonces, como el balance, yo creo, entre liderarse a uno mismo y liderar a otros, entre liderar a otros entendiendo a otros por personas y equipos, ¿verdad? Y el balance entre liderar procesos, cambios y resultados. Yo creo que en esas dimensiones del liderazgo es que está el desafío hoy. Yo creo que cada vez se va logrando más, cada vez los líderes reconocen eso, pero que tal vez en muchas empresas todavía hoy se coloca en posiciones de liderazgo a gente que tiene destrezas gerenciales, pero no competencias de liderazgo, ¿no? No manejan esa dimensión humana.
Eso es desarrollable, no es que haya que nacer con esas habilidades, eso es desarrollable, pero hay que atenderlo. Y ahí es que los coaches y muchos otros profesionales podemos hacer aportaciones y las hacemos, ¿no? Pero sí, en algunos casos, como dices, comparto la experiencia de que puede ser un reto. Definitivamente entiendo que los estilos de liderato está íntimamente ligado al manejo de las emociones en una empresa. Definitivamente tiene una influencia directa, porque cuando tenemos un estilo de liderato, por ejemplo, autoritario, el clima, el ambiente que va a haber emocional en esa empresa no va a ser fácil. De hecho, hoy día eso es muy difícil. Y yo pienso que los líderes con ese estilo la tienen muy difícil, porque con estas nuevas generaciones, como decía ahorita Alfredo, definitivamente no cabe, no es posible, porque estas generaciones no buscan solamente ganar el dinero que necesitan para vivir, buscan en el trabajo y en todo experiencias con sentido, experiencias que realmente le hagan sentido, que tengan que ver con su propósito de vida. Entonces, una cosa definitivamente no va con la otra. Entonces ahí es donde está el reto, y me imagino que como coach empresarial tienes ese reto de lidiar con ese tipo de liderato que todavía aparece, todavía lo hay, con sus consabidas consecuencias. Para cambiar eso se necesita adquirir conciencia de los cambios que ha dado el mundo, de los cambios que han dado las cosas, de los cambios que han dado las mismas empresas, de la necesidad de ser más flexible, de ser más guía, menos jefe y más guía, y una serie de cosas. Igual también la necesidad de una buena comunicación, o sea, la calidad de la comunicación en una empresa es vital. Sí, totalmente. Y yo creo que apuntas ahí a un tema de estilos de liderazgo que sería estupendo que los líderes entendieran su importancia, porque un estilo inadecuado de liderazgo, o más bien, todo estilo de liderazgo genera emociones en la empresa, crea un clima emocional. Bueno, algo inadecuado va a crear o organizar las emociones de un modo que va a ser contraproducente, ¿no? Entonces, el líder tiene que entender que su estilo es o generador o sensor, ¿verdad?, de emociones, ¿no? Y eso es importante cuidarlo, porque el rol del líder es muchas cosas. Y apuntas a un tema que es vital, o sea, hay generaciones que ya van a ser la mayoría en el espacio de trabajo, y por ahí viene una todavía más compleja, que los millennials, que no van a aceptar, no les interesa trabajar del modo que tal vez otras generaciones estábamos dispuestos a adaptarnos y a manejar los espacios, ¿verdad? Porque las expectativas de vida y de trabajo y las aspiraciones son distintas, ¿no? Si los líderes no son capaces de adaptarse a esa nueva realidad, su estilo de liderazgo no va a producir resultados sostenibles, y eso va a ser un problema. Alfredo, quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿verdad?, que tienes más en ese sentido más experiencia que nosotros, a mí me gustaría saber si realmente la empresa está desde ya preparándose para recibir a los millennials a trabajar, porque a veces la veo un poquito como que muy allá y no creo que esté preparada para recibir a los millennials. ¿Cuál es tu opinión referente a eso? Bueno, yo creo que ya en la mayoría de las empresas los millennials son el grupo más numeroso de trabajadores, ¿verdad? Y según los baby boomers sigan retirándose, va a seguir creciendo, ¿no? Creo que anda como por un 70% o algo así de la fuerza laboral. Sí. En cada país varía, ¿verdad? Porque tienes países con distintos, pero ha crecido mucho. Yo creo que ahí tenemos el problema de, primero, demonizamos mucho a los millennials, los percibimos de una manera muy prejuiciada, simplemente porque tienen un estilo y una ética de trabajo distinta, ¿verdad? Pero son gente que hace... Desde su apariencia es diferente. Desde su apariencia, porque es diferente. Un montón de cosas. Entonces, por nosotros ya superamos eso. Sí. Hay una cosa importante. Un live en donde aquí
se quedó sumamente clarificado. Incluso tuvimos bueno, ese era un generación Z que nos llamó por teléfono y eso fue maravilloso. Sí, Así que aquí el que vio ese video debe de haber adquirido por lo menos un poquito de conciencia. Sí, pero hasta su apariencia ha sido generalizada. Yo lo que me pregunto es si eso entonces tiene que ver el turnover que existe en las industrias, porque yo creo que ese es el reto y a eso es que va mi pregunta basada, porque veo tanto turnover que pues que todavía entiendo que le falta mucho a la industria. Sí, totalmente. Yo creo que detrás del tema de los millennials o de cualquier generación, lo que está es un gran desafío para el liderazgo y para el manejo de las emociones en las empresas, que es la capacidad que tengamos para gestionar la diversidad, para manejar la diversidad. Y una de las manifestaciones importantes de diversidad en nuestros días es la generacional, pero es también de género, es también racial, es también de perfiles y de formación, es cultural, es decir, a un montón de niveles hay diversidad. La diversidad complica las relaciones, complica los procesos de diálogo, los hace más onerosos, pero más productivos, porque mientras más diversidad tú tienes, la posibilidad de innovación, de mejores ideas, de mayor riqueza, es mayor, ¿no? Pero la gente a veces preferiría que todos se adaptaran a estilos del pasado, ¿no? Entonces esto no va a poder ser y no puede ser, y uno está viendo eso de una manera interesante en los procesos de sucesión en las empresas de familia. Cuando empezamos a preparar a las generaciones más jóvenes, algunos de ellos millennials, para ocupar posiciones de liderazgo en organizaciones, todo, la ética de trabajo, la forma de operar, la forma de ver el mundo, las perspectivas de emprendimiento son distintas. Y no son buenas o malas, son diferentes. Y parte del desafío es aprender a vivir con eso, que creo que es por donde va lo que propones, Virginia. Gracias. Lo interesante de esto es que no se está hablando de esto y no se está puntualizando, no se está destacando esto solamente como una forma de que haya un ambiente agradable dentro de las empresas, que es muy importante, que la gente se sienta cómoda, que la gente se sienta, sino que también el resultado de la gestión de la empresa se va a reflejar todo esto en los resultados de la empresa, de acuerdo a sus metas, de acuerdo a su propósito. Se va a reflejar el ambiente emocional que haya en una empresa. Finalmente se va a reflejar en los resultados que obtiene esa empresa. Sí, no, totalmente. Yo, sin embargo, haría una distinción. O sea, los líderes deben trabajar para que la empresa sea un lugar amable, agradable, a gusto, cómodo, pero las empresas ninguna organización es un spa, ¿verdad? A las empresas no se va a relajarse. A las empresas a trabajar. Y parte del trabajo es tener discusiones acaloradas, intensas, difíciles, que deben tener cada vez más asertividad. Y debemos discutir con más pasión e intensidad y sin miedo al conflicto los asuntos críticos, porque de ahí es que van a salir las mejores estrategias y las mejores ideas. En nuestras culturas caribeñas le hace falta mucha de esa asertividad que en otras zonas de América Latina se tiene, ¿no? Nosotros somos muy cuidadosos con eso porque le tenemos miedo al conflicto y perdemos la posibilidad de cosas valiosas. Y no hay nada reñido entre que sea un espacio agradable en el que también se puedan tener discusiones bien robustas, ¿verdad? Porque de ahí sale mucho valor. Sí, definitivamente no estamos hablando de que no haya conflictos nunca, estamos hablando de cómo se manejan. Por eso es que en nuestro tema hemos utilizado la palabra manejo de. Es cómo se gestiona, es cómo se maneja, porque y bien sabemos que muchas veces incluso de las crisis salen muchas cosas buenas. Y en cuanto al tema de la felicidad que mencionamos hace un momento, que sí, definitivamente esto de creer que no puede haber un conflicto, que no puede haber un momento. En días pasados precisamente hablaba sobre eso en mi espacio Felices por Decisión, que bueno, mi filosofía es que la felicidad es una decisión y punto.
pero no es que decides es que tiene que estar contento y alegre todo el tiempo, es que independientemente de cuál sea las circunstancias, tú te reconoces a ti mismo, a ti misma como una persona feliz. Y claro, cada cual define lo que significa para él o ella ser una persona feliz, pero estaba puntualizando eso precisamente en un momento en donde mi cuñada se nos fue con esto del COVID, falleció y fue un momento de mucha tristeza y les decía a mi gente, se puede ser feliz y vivir un duelo, sabiéndote que, reconociendo que eres una persona feliz, pero puedes vivir un duelo. Asimismo, también se pueden vivir los conflictos fuera y dentro de la empresa. Siempre van a surgir, porque donde hay personas y mientras más personas haya, van a surgir. Pero cómo lo manejamos, de eso es precisamente que estamos hablando. Si lo manejamos de una forma sana y adaptativa, entonces los resultados serán muy buenos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que aportando a el tema de felicidad, yo creo que el problema de la definición que le da la sociedad a la felicidad es lo que nos crea también un poquito de conflicto en las industrias, en la empresa, en todo lo que es el área laboral. Yo creo que el tema de definición de felicidad hay que reconceptualizarlo, porque bajo las circunstancias que estamos viviendo ahora, tú te pones a pensar, pues nadie puede ser feliz. Así que ahí tendríamos que llegar un poquito a recordar tal vez a Víctor Frankl, ¿no? Y su logoterapia, para poder ver un poquito más allá. Yo creo que vivimos tiempos bien complejos, bien difíciles, y esta experiencia de la pandemia pues ha sido muy dura, pero depende de las circunstancias de vida de cada quien, ¿verdad? Entonces, los que tenemos una casa grande o tenemos unas condiciones de vida que nos permiten estar en mayor comodidad, pues le hemos pasado mucho mejor que los que tenemos casas pequeñas, donde hay más gente, donde faltado alimento, donde no hay sustento, ¿verdad? Esas son dificultades, pero me parece que sí, que cuando mencionas a Frankl, un poco lo que estás poniendo sobre la mesa es que es cómo manejamos la adversidad o cómo manejamos las dificultades, ¿no? Pues hay factores externos que nosotros no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar la pandemia, la incompetencia gubernamental, la corrupción, una cantidad de cosas. Pero sí podemos decidir o elegir el manejo interno, el modo en que nosotros respondemos a esos factores externos, ¿verdad? Entonces yo no me iría por el lado de decir, bueno, que es un tema de que si nombro las cosas voy a ser feliz siempre, ¿no? Hay momentos de tristeza, hay momentos de dificultad, y así nos complican, pero los seres humanos podemos tener la tendencia a cogerle el gustito al malestar, a volvernos incluso adictos al malestar, ¿no? Entonces, eso es lo que es nocivo y lo que nos hace daño y lo que nos permite, no nos permite avanzar, ¿verdad? Y el sentir el malestar o la dificultad ayuda también a saber que uno como ciudadano tiene que contribuir o incidir en cambiar la realidad y cambiar las circunstancias en las que mucha gente tiene que vivir, ¿verdad? Así que ese es un terreno complejo, pero es un terreno donde lo que es importante siempre es recordar que hay en la vida de todo ser humano un pequeño espacio de libertad para elegir, como lo hizo Víctor Frankl en un campo de concentración. Imagínense si hay circunstancia más difícil que esa, para elegir cómo uno decide manejar los contratiempos o las dificultades o el dolor. La actitud. Yo creo que para ser feliz supuestamente no puedes llorar, no puedes, o sea, parte de la felicidad también es el sufrimiento. El problema es la tristeza, o sea, adaptarlo y que como dice Alfredo, que lo formes parte de ti. Entonces se crea esa condición nociva en tu vida de que siempre tienes que estar muerto, y entonces esta tristeza, y te quedas ahí navegando en el dolor, y pues ahí es el problema, porque la gente no reconoce que salir de una adversidad es bueno. Claro. Y yo creo que eso es parte también de la programación que nosotros tenemos a nivel ¿verdad? cerebral, esa programación que hemos llevado a través de nuestra formación como individuo, y eso es bien importante tomarlo en consideración.
definitivamente. Decías de los pensamientos, ¿no? Y de cómo los pensamientos van definiendo las emociones, Raquel. Exacto. Sí. Quiero saludar a Diony Carrero, que está con nosotros, Rafaela Escoto, Macoris Online, José Julio, Octavio Fernández dice saludos interesantes, conferenciantes. Buenas noches a todos, dice Damaris. Rafaela dice, así es, está de acuerdo con nosotros. Y Octavio dice, cada persona es un mundo. Sí, definitivamente que sí. Definitivamente que sí. La forma en que, incluso la forma en que gestionan las emociones cada persona es diferente. Eso es una de las cosas también que puntualizaba en los videos que hacía durante esa primera etapa de la pandemia, en donde estábamos todos así bastante afectados. Aconsejaba en todo momento, mira, cada cual va a vivir, va a gestionar esto, va a vivir esto de una manera diferente. Es necesaria la comprensión. Asimismo en las empresas donde hay tanta gente diferente, cada cual va a manejar las cosas de una manera distinta. Y los líderes tienen que estar conscientes de eso. Me preocupa el tema de la tecnología que mencionaba Higinia hace un momento sobre las escuelas, o Alfredo decía que escuelas están muy ocupadas en desarrollar las destrezas tecnológicas. Me preocupa cómo las empresas están haciendo eso en este momento también. Si no estarán en este momento demasiado enfocadas en el desarrollo de la tecnología y del uso, el aprendizaje del uso de la tecnología, obviando la necesidad de que sea la empresa cada vez más humana, más. Pues fíjate, yo de las escuelas y universidades no puedo hablar porque ya me retiré de la docencia hace ya varios años, pero ahí Ginia es la que nos puede contar un poco cómo eso se está planteando. Yo sí puedo hablar de las organizaciones y las empresas. Lo que han estado experimentando a lo largo de este trimestre ha sido una gran sorpresa, y es la sorpresa de que el trabajo remoto, la distancia, la dispersión, la utilización de plataformas no han tenido los efectos negativos y terribles y que la gente planteaba, sino que las empresas están experimentando mayor agilidad, mayores niveles de engagement, de compromiso, de integración. La gente está más a gusto, están produciendo mejores resultados, están siendo más eficientes, con consecuencias que no todas son positivas. Por ejemplo, empieza a hablarse del derecho a la desconexión, la necesidad de que, como estás en un solo espacio todo el día, ¿verdad? No sales de la casa, pues te sientas frente a la computadora y en la noche todavía estás en la computadora. Entonces, en algún momento hay que cerrar esto y apagarlo y desconectarse, ¿verdad? Porque si no, entonces no hay forma de tú establecer diferencia o espacios diferentes, aunque no sean físicos, entre el tiempo de trabajo y el tiempo de vida, ¿verdad? Pero nos hemos encontrado que muchas de las cosas que no pensábamos que iban a funcionar bien han funcionado y muy bien, al punto que todos los estudios que se han hecho en el último mes y medio a lo que apuntan es que la mayoría de los trabajadores, más del 50% de la gente en las empresas, quiere seguir trabajando de manera remota al menos algunos días a la semana, ¿verdad? Y si posible todo el tiempo. Y muchas empresas han dicho que por lo menos el resto del año, y quién sabe si por ahí para abajo, van a mantenerse trabajando de otro modo en aquellos roles y trabajos que sean más trabajadores del conocimiento, que pueden trabajar desde cualquier lugar, ¿verdad? Así que esto es un cambio dramático, y yo debo decir que lo que está encontrando es más cosas buenas que negativas, así que es un momento de mucho aprendizaje y de mucho desmitificar cosas que pensamos que no iban a ser como han sido. Sí, ha sido como que un tiempo de descubrimiento de lo que sí se puede hacer de una manera diferente a como se hacía. Y ya eso no tiene vuelta atrás, entiendo yo. Alfredo, la inteligencia emocional de que hablábamos hace un momento, ¿tú crees que la persona nace con ella o se hace o todas las anteriores? Bueno, dime cuál es tu... No, es algo que se desarrolla, es algo que por supuesto se desarrolla, y va a depender mucho del contexto en el que la persona nació, de las experiencias que ha tenido para
para abrirse sin temor a ese conocimiento de sí mismo, esa capacidad y esa ética personal que he ido aprendiendo para el respeto a la diversidad, para la empatía, para la reciprocidad, ¿verdad? Ese es un trabajo que nunca termina, porque a fin de cuentas inteligencia emocional no es otra cosa que un sinónimo de madurez, ¿verdad? Entonces tenemos gente que no es muy madura, que digamos, y eso se traduce en su labor, y otra gente que sí. Así que el desafío es entender que el 85% de los retos de liderazgo tienen que ver con inteligencia emocional, ¿verdad? Y si no atendemos eso en la formación de los líderes y en el acompañamiento que damos, la cosa se va a complicar, ¿verdad? Así que es vital que podamos atender eso con mucha centralidad, sobre todo en las generaciones que vienen, ¿no? Es vital. Sí. Nos comenta Jorlin Burgos. Dice, el manejo de emociones en las empresas es sumamente fuerte. Ahí vienen los trabajos jefes y muchas veces una población bien vulnerable. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí fíjate que el área de recursos humanos en las empresas tiene un rol vital, ¿verdad? En esta coyuntura, aquellas empresas que han hecho un buen trabajo, el área de recursos humanos ha estado ahí cuidando mucho a la gente. Y uno empieza a escuchar en esas empresas que han manejado esta crisis bien, el agradecimiento de la gente a cómo han estado preocupados por ello, de los líderes, de los supervisores. Y exactamente lo contrario, todas esas empresas donde en verdad lo único que han recibido son furloughs, suspensiones, despidos, y la gente recuerda esto, porque la gente, el compromiso de la gente con las organizaciones es un compromiso que tiene que ser reciprocado. Si en el momento que la gente necesita de la empresa no reciben eso, la gente no va a querer seguir ahí, ¿verdad? Y va a tener consecuencias a aquellos que no han sabido manejar esto bien. Ya. Y todo esto se extiende a los clientes, ¿no? Porque nos hemos concentrado, porque mayormente ha sido nuestro tema el manejo de las emociones, pues, con el empleado, con el líder. Pero todo eso finalmente se traduce, y no tan finalmente, se puede en el día a día, se traduce a cuál es el ambiente también con el cliente. Eso va a afectar, pues, de acuerdo a la emocionalidad que uno tenga, así es como uno se va a conducir con el cliente, y eso puede tener un impacto muy fuerte. Está requete estudiado que hay 3 variables que están íntimamente relacionadas. Los niveles de compromiso de los empleados, que se nutren del buen trato y cómo se les cuida y las condiciones de trabajo que se le dan, está íntimamente relacionado con la calidad del servicio al cliente, y esas dos, niveles de compromiso y calidad de servicio al cliente, es lo que define los resultados de negocio, ¿verdad? Así que esos 3 elementos, condiciones de trabajo, nivel de compromiso, servicio al cliente y rentabilidad, resultados de negocio, van de la mano. Si tú descuidas una de esas variables, se te afectan las otras. Sí, definitivamente. Así que vamos, líderes, a ponerse las pilas, a ponerse las pilas todo el mundo, que esto es vital para el éxito de las empresas. Gracias mil, mis queridos coaches. Hasta aquí por hoy. El jueves 23, nuestro próximo conversatorio de Coaches por Nosotros TV. Coach Alfredo, ¿cómo pueden contactarte los interesados? Sí, a través de las redes sociales, Alfredo Carrasquillo me puede encontrar, y esta cara gordita es fácil de localizar. Así que mi nombre en cualquiera de las redes sociales me encuentra. Un gusto, Tania, por la invitación, y las colegas coaches por la conversación, y a Celestino, que lo perdimos porque tenía otro compromiso al que sumarse, pero agradecido también de las aportaciones de él mientras estuvo con nosotros. Claro que sí, a ti también. Gracias, mi gente, por estar ahí y por participar. ¿Te ha gustado este live? Compártelo y síguenos en Coaches por Nosotros TV. Me pareció que Coach Higinia tenía algo que decir. No, solamente le estaba dando las gracias a Alfredo por siempre compartir con nosotros cosas maravillosas. A ustedes por la invitación. Definitivamente, un honor. Y un honor estar con Alfredo y también con ustedes, mis coaches queridos. Es un placer muy grande. Y con cada uno de ustedes, los que se conectan con nosotros cada jueves alterno. Así que Dios contigo, mi gente. Un abrazo muy grande. Gracias. Buenas noches. Igual.